Buenas noches, iglesia. ¿Pueden acompañarme al capítulo 1 de Santiago? Santiago, capítulo 1. Alguien me preguntó ayer. Dice que estamos en Santiago, ¿verdad? ¿En qué parte de Santiago estamos? Es como si estuviéramos en el capítulo 1. Y dijeron, todavía estamos en el capítulo 1. No estoy seguro si debería tomar eso como un cumplido o como un insulto. Lo tomé como un insulto. Me dolió un poco. Pero necesitamos tomarnos nuestro tiempo. Hay mucho que cubrir en Santiago. Esta será la primera parte de dos. Vamos a entrar en la palabra aquí y en Santiago, capítulo 1, comenzando en el versículo 19, y solo cubriremos hasta el versículo 21. Esto saben, hermanos míos amados, pero cada uno debe ser pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y todo resto de maldad, con humildad reciban la palabra implantada que puede salvar sus almas. Oremos. Padre, esta tarde, como dice Santiago, este es nuestro deseo. Queremos recibir tu palabra profundamente implantada en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que entendamos que esta obra que estás haciendo en tu iglesia, a través de tu Santo Espíritu, mediante la predicación de tu palabra, es lo que has elegido usar, la necedad de la predicación, como dijo Pablo, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Así que oramos ahora, para que bendigas nuestro tiempo y que podamos mirar en la palabra y también mirarnos a nosotros mismos y vernos correctamente a la luz de las Escrituras. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de este mensaje es La palabra bien plantada. La palabra bien plantada. Siento que incluso hasta el versículo 19 ya hemos pasado por mucho. Y Santiago continúa probándonos, ¿verdad? Él pone a prueba a este lector y la afirmación del lector sobre una fe genuina. La primera de estas pruebas fue mediante una revisión. Si pudiera guiarte a través de algunos de estos versículos, en realidad no iré a los versículos, pero te daré una revisión. Pero estos desafíos que ya se presentaron, el primero fue una prueba de nuestra respuesta a las pruebas. La prueba de nuestra fe es una obra comprobada con el Señor en cuanto a sostenernos y luego poder superar las pruebas y perseverar. El segundo de estos desafíos fue la respuesta a la tentación y esta idea de pasar la responsabilidad, diría yo, que al mirar las tentaciones y caer en el pecado, asumamos la responsabilidad por nosotros mismos. Ahora Santiago nos lleva a una de las, diría yo, una de las mayores evidencias de una verdadera conversión, la recepción de la palabra de Dios. Y mientras pensaba en esto no está en mis notas, mientras pensaba en esto, cuando Luis subió aquí para compartir el Salmo 119, en esa porción de las Escrituras, tienes que entender algo. Cuando un creyente viene a Cristo, la palabra de Dios resuena con el alma de esa persona, porque el Espíritu Santo reside en esa persona. Y esta evidencia es un poco como esta primera evidencia, ya que cuando la palabra se está predicando y la persona está regenerada o convertida o nacida de nuevo, recibe esa palabra como la primera señal, les encanta, es dulce para ellos. Las palabras de redención se convierten en algo que no es natural, que no ha sido natural en el pasado. Y de repente la palabra se convierte, como decía el Salmo 119, o como estamos teniendo, bien, aquí vamos.
como muchos de los salmos hablan de ello, como el ciervo brama por las aguas, o el Salmo 1 que dice que es el árbol plantado junto a corrientes de aguas, análogo a la palabra de Dios, es esta primera respuesta. Esta reacción del corazón a la palabra de Dios. Así que sabemos que este pasaje es algo amplio en su aplicación. Hemos visto esto antes y creo que podrías reflexionar sobre esto. Cuando lees esta porción de la Escritura, recuerdas que esta porción de la Escritura estaba orientando los corazones de los creyentes hacia el dominio de la lengua o el dominio del habla. Pero en contexto, eso no es de lo que habla este pasaje. En contexto, con una interpretación precisa, nos informa sobre cómo una persona debe recibir la palabra predicada. Así que es irónico, estoy aquí contándoles sobre esta porción de escrituras y cómo debería ser recibida, y ustedes están a punto de recibir este mensaje. Así que realmente quiero que tomes una pausa, elimines cualquier idea que tuviste en el pasado de lo que entendiste sobre este pasaje y no lo pienses como un problema de discurso. Piénsalo como esta visita guiada de Santiago, diciéndonos cómo debemos escuchar la palabra de manera expositiva. Como se te ha dado una exposición y hemos ejecutado el pasaje, pero necesitas ejecutarlo tú mismo, necesitas examinarte a ti mismo y cómo estás recibiendo la verdad. Y en realidad habla principalmente en negativo, por eso dice que pasa directamente a hablar sobre la ira. Estamos teniendo problemas de sonido. Voy a seguir hablando. Así que esto puede sonar extraño para la mayoría de nosotros. Esta idea de cómo me vas a decir cuando se predican las palabras, ¿verdad? Como si estuviera predicando aquí. Sé que la mayoría de ustedes no tiene una reacción visceral de ira, o tal vez sí la tienen, simplemente no me lo dicen, y si la tienen, solo no me lo digan. Pero hay un sentido de que eso es lo que sucede en los corazones y mentes de incluso los creyentes, ¿verdad? Así que sé que suena extraño, pero piensa en esto. Ha habido momentos en el pasado en los que has estado, te ha causado, la palabra de Dios te ha causado sentirte herido, ¿verdad? O la palabra de Dios te ha hecho incluso encogerte en tu asiento, y algunos de ustedes no pueden decirme que no porque los he visto hacerlo. Y hace esto. No está mal que lo haga. Es algo bueno, porque este es el trabajo de la palabra de Dios, que se impone sobre el pueblo de Dios. Es una forma de santificación. El lavado de la palabra debería ser algo desconocido para los creyentes hoy en día. No, debería ser familiar. Debería ser algo que realmente experimentes de manera semanal. Así que si lo es o si no lo es, si la palabra de Dios no te ha picado, no te ha hecho sentir un poco incómodo contigo mismo, y tal vez no estoy hablando de esta iglesia, entonces tal vez aún no has estado bajo una verdadera predicación. La predicación es uno de los medios de gracia del Señor. Es una herramienta vital que el Señor ha dado. Él se la ha dado a la iglesia como una forma para que la iglesia realmente viva, y en muchas iglesias, dado que la predicación es superficial, muere, y si no muere, se estanca y las personas alcanzan un techo de crecimiento, y esto comienza aquí, en el púlpito. La predicación y la correcta recepción de la misma son la savia de la iglesia.
Déjame explicarte por qué sigo diciéndote esto, porque en contexto, déjame mostrarte el contexto. Está en el título, pero mira el versículo 21. Los últimos versículos dicen que con humildad reciban la palabra implantada. La palabra allí para palabra, ya sabes, es logos. Por eso les estoy diciendo, el contexto de todo esto es la palabra recibida de la predicación. Ahora, ¿tiene un contexto más amplio? Sí, lo tiene, y hablaré de eso más adelante. Así que solo tengo 2 puntos para hoy. Uno es la receptividad a la palabra, o la recepción de la palabra. El segundo punto es la receptividad a la palabra. Así que la recepción y la receptividad de la palabra. La receptividad de la palabra. Mira el versículo 19. Esto saben, hermanos míos amados. Así que me gusta esto. Está en Santiago. Va a comenzar a presentarnos en un sentido como, bueno, ¿a quién está hablando primero? Y luego vamos a entender por qué está diciendo esto. Pero primero que nada, está hablando a sus amados hermanos. Ya lo han visto anteriormente en el capítulo. Dice, a los que están dispersos, los hermanos dispersos. Así que nos da como, estos son creyentes a quienes está hablando, no son incrédulos, son los creyentes a quienes se dirige. Lo dijo antes en el versículo 16, dice, no os engañéis, hermanos míos amados, y luego entra en este discurso sobre, cómo no, debemos ser engañados. Así que nos dice a la audiencia que este no es un mensaje general, ¿lo entienden? Este es un mensaje muy específico para un pueblo específico. Y estas personas, aunque sea algo que estamos mirando ahora como cristianos modernos, dice algo sobre lo que deberíamos saber. Santiago les dice, esto ustedes saben, esto es algo que ustedes deberían saber. Nosotros como creyentes aquí, adivinen cómo se aplica eso. También deberíamos saberlo. No lo hacemos. Y espero que cuando te alejes de este mensaje puedas decir, yo sí sé, tú conoces palabra de Dios, hacer un cambio. Pero él dice esto, Santiago dice, esto es conocimiento común. Lo que estoy a punto de decirte, ya lo sabes. Es un poco como primero Juan. Mira el capítulo 2 de primero Juan. Juan lo expresa de esta manera en el capítulo 2, versículo 21. Dice, no les he escrito porque no conozcan la verdad. Ustedes conocen la verdad, iglesia, pero porque lo sabes y porque ninguna mentira es de la verdad. Así que está a punto de decirte algo como, deberías saber esto. ¿Qué necesitas saber? Te voy a dar en breve todo el sermón ahora mismo. En resumen, es esto. Necesitas saber cómo recibir la palabra predicada y no desperdiciar un sermón. ¿Escuchas eso? Cada vez que te sientes ahí, así es como deberías responder, y luego también te dice cómo no deberías responder a ello. Bajo este encabezado, bajo este versículo, la receptividad de la palabra, tenemos algunas, en realidad 3, frases descriptivas que Santiago va a utilizar para ayudarnos a entender lo que debemos saber. Y lo tiene en estos 3 encabezados. Dice, oh, lo puse en mis encabezados. Dice pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira. Está bien. Te detendrías y pensarías, está bien, ¿por qué pondrías la escucha de la predicación expositiva de esa manera? ¿Por qué lo diríamos de esa manera? Escucha, la redacción en inglés no es tan rica como en griego.
Y cuando nos dice Él va a aquí, quiero que piensen de esta manera. Rápido significa, en griego, significa ágil o rápidamente. Así que significa esto. Significa que cuando tienes la oportunidad o la oportunidad se presenta para que estés escuchando predicación, debes escuchar con entusiasmo. No es momento de poner los pies en alto, recostarte y desconectarte. No es momento de estar en tu teléfono. Es hora de escuchar con entusiasmo para avivarte en ese sentido de hecho, lo puse aquí. La palabra para esto es vivificación, un despertar para oír. Dejas de lado todas las demás cosas para ser pronto en oír esto. Lo escuchas como si nunca más fueras a escucharlo y luego lo escuchas como necesitaras escucharlo ahora, no después. Necesitas escucharlo ahora. Sabes, por eso no soy un gran fan de la tecnología en tu regazo. Y no estoy tratando de atacarte. Si estás en tu teléfono ahora mismo con tu Biblia, prefiero que tengas una Biblia en papel en tu regazo. Recibes notificaciones y de repente te desvías en este camino sin salida y estás en otro lugar, estás en Instagram o Twitter. El avivamiento, el pronto para oír, es que no puedo ser distraído por ninguna de estas cosas. Incluso mis pruebas fuera de la iglesia en este momento necesitan desvanecerse porque necesito estar ansioso por escuchar lo que la palabra de Dios va a aportar a mi alma. Escucha, este tipo de entusiasmo, este tipo de prontitud para escuchar es una señal de madurez. Verás, aquellos que llegan temprano a la iglesia tienen una Biblia, una copia impresa de una Biblia, tienen un bolígrafo, tienen un cuaderno, están listos. Colocaron sus cosas en el asiento, están listos para ser, prontos para oír, listos para aprender y para tener la palabra implantada profundamente. Un tipo profundo de suelo fértil. Mira, Hebreos 1. Hebreos capítulo 5. Déjame desarrollar un poco esto, así verás de qué estoy hablando. ¿Por qué es importante ser pronto para oír? Porque es un signo de madurez. Y no estoy diciendo que vamos a crear un nuevo sacramento, que tienes que tener una Biblia en papel frente a ti, un bolígrafo y un cuaderno. Pero ustedes entienden esto desde que estábamos en la tienda. Si no veía a alguien con un cuaderno, adivinen qué hacía después. Subí las escaleras, tomé el paquete de los 20 cuadernos que tenía y lo puse en tu mano. Y luego, si no te veo usándolo la próxima semana, voy a decir, oye, ¿dónde está ese cuaderno que te di? Si no lo vas a usar, devuélvemelo. Eso genera culpa, pero impulsa a las personas a entender, esto deberías estar haciendo. Mira, Hebreos 5, versículo 11. Vamos a leer la última porción, pero mira esto, en cuanto a él, tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, ya que has estado, desde que te has vuelto, sordo para oír, esto es lo opuesto a ser pronto para escuchar. Ustedes se han vuelto sordos para oír, y ahora él explica cuál es esta acusación sobre estas personas que son sordas para oír. Él dice, porque aunque para este tiempo ya debieran ser maestros, tienes necesidad de nuevo de que alguien te enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Esto es una acusación contra el que no es pronto para oír. ¿Por qué?
Es necesario que te explique estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no estabas escuchando, luego no estabas escuchando, y no estabas escuchando la 100ª vez que lo escuchaste. Versículo 13. Porque todo el que participa solo de leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño, pero la comida sólida es para los maduros, quienes, por medio de la práctica, tienen sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y este es el propósito, de que escuches un sermón expositivo. Y ser pronto para oír significa que, adivina qué, necesitas que tu conciencia sea suavizada y fortalecida al mismo tiempo, suavizarse ante el pecado, y luego fortalecerse para no comprometerse y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Este es el pronto para oír. La segunda cosa que dice es lento para hablar. Esto es extraño. Quiero decir, soy honesto contigo. No usaríamos este tipo de frases para intentar describir esto, pero es profundo. Dios en su sabiduría dice, ahora que has escuchado esto, ¿cuál es tu respuesta? Lento para hablar. ¿Qué quiere decir con esto? Él está a punto de darnos dos negativos, ¿verdad? El lento para hablar y lento para la ira. El primer negativo aquí es el lento para hablar. Así que cuando escuches la predicación sólida, en cierto sentido, la necesitas. En ese momento, piensas para ti mismo que debes ser lento en tener una respuesta a lo que se está diciendo. Darte otra palabra, necesito ser lento para intentar refutar lo que se me está diciendo, porque es incómodo. Tu primer pensamiento es, no, me gusta eso, me está diciendo algo que necesito hacer ahora. No puedo alejarme y reclamar ignorancia más. Así que necesitas ser lento para hablar. ¿Qué significa esto además? Lo suficientemente lento, escucha, sé tan lento para hablar porque se trata de, es casi como acercarse al predicador y estás a punto de decir algo. Vas a intentar refutar lo que él dijo porque no te sienta bien. Y tienes que ser tan lento para hablar que tal vez ni siquiera llegues aquí a hablarme. Así de lento debería ser tu discurso. Tal vez deberías ir a casa y reflexionar sobre lo que se te está diciendo. Quizás deberías examinar lo que se está diciendo antes de que vayas a decir algo. Si tu primer pensamiento es, él no conoce mi vida o no está en mi cabeza, ¿sabes qué? Esas cosas son ciertas, pero ¿sabes qué más es cierto? Dios sabe, Dios conoce tu vida y Dios sabe lo que está pasando en tu cabeza. Así que cuando escuchas la predicación y sabes que es verdad, tienes que aceptarla. No puedes poner la palabra en contra de tus excusas. Sabes, al principio, cuando estábamos predicando en la carpa, siempre había los mismos, 2 o 3 tipos que siempre tenían algo que decir sobre mi predicación. Y siempre fue este tipo de crítica, velada, irreal, y me detendría y pensaría, bueno, solo los dejaré hablar, no necesito dar ninguna refutación. Esto es lo que diría. Considera lo que la palabra está diciendo antes de que comiences a dar algún tipo de testimonio contrario, ya que ese testimonio en sí mismo, porque estás hablando de la palabra de Dios, inevitablemente te acusará. Mira, muchos han hecho
Esos chicos de los que te hablo, cuando hablé con ellos, allí al frente, mientras hablaban, mientras los dejaba hablar, cavaban el hoyo en el que estaban parados. Cavan más y más profundo. Pensé que lo más sabio que podía hacer era quedarme realmente en silencio. Mira, hay un viejo proverbio. No está en la Biblia, pero me gusta. Dice que es mejor mantener la boca cerrada y que te consideren un tonto que abrirla y eliminar toda duda. Mantente en silencio. Mantente en silencio. Dirígete a proverbios porque proverbios reales son incluso mejores que esos. En Proverbios capítulo 10 del libro de la Biblia llamado Proverbios, por favor mira detenidamente y reflexiona sobre el versículo 19 y medita en su significado. Dice que cuando hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. Mismo capítulo, mira el versículo 26. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para aquellos que lo envían. Salta al capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca preserva su vida. El que abre mucho sus labios viene a ruina. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea aceptable, pero la boca de los necios derrama necedades. Capítulo 18, versículo 13. El que responde antes de oír, le es necedad y vergüenza. Sabes, esos proverbios se han hecho más verdaderos en mi vida por dos razones. Te lo voy a decir, por dos razones. El número uno es que cuando estaba en mis 20 años, yo era eso, yo era ese tonto. Rápido para tener una opinión sobre todo. Y luego más tarde, lo más sabio es simplemente quedarse en silencio. No te gusta lo que te están diciendo. Tal vez deberías considerarlo de todos modos. No importa. Porque sí está aquí, entonces hay una verdad que debe ser llevada y establecida sobre ti. La siguiente frase que utiliza es lento para la ira. Lento para la ira. Es que la palabra ira es la misma palabra para la cólera, que se utiliza a lo largo de toda la Biblia, hablando muchas veces sobre la cólera de Dios. Y en esta palabra, que es lo que significa en griego, es ira. Esto lleva la reacción a la predicación a un nivel realmente horrible. Que no era suficiente decir, bueno, voy a ir a criticar esto, ahora voy a albergar algo de ira dentro de mi corazón. Es el equivalente de ese dicho, ya sabes, no mates al mensajero, ¿verdad? Restringe tu habla, así que diriges tu ira hacia el mensaje y hacia el mensajero. Necesitas pausar y permitir que el peso de la palabra de Dios pese en tu alma. Sabes, de nuevo, es como recibir estas críticas y la gente quiere discutir sobre la redacción. Podríamos haberlo dicho de esta manera, podrías haberlo dicho de esa manera. Bueno, para mí creo que en realidad eso es útil. Déjame decirte por qué es útil. No voy a discutir sobre palabras, no voy a discutir sobre frases, pero si alguien se acerca a ti y dice, o se acerca a mí y dice, podrías haberlo dicho, mejor de esta manera, yo digo, está bien, eso es útil.
Eso es algo que se podría tener en cuenta, pero si vienes a mí y dices, simplemente no me gusta lo que dijiste, no me gusta el tono de eso, no me gusta el contenido de eso, y para mí me detendría y diría, bueno, ¿sabes qué? Necesitas hablar de eso con Dios. El lento para la ira nunca alcanza la justicia de Dios, ¿verdad? En el versículo 20. Y creo que si has visto algún tipo de error en algún maestro, y nuevamente, si alguien viniera a mí y me dijera, escuché, sabes que dijiste esto por error. Muchas veces, cuando la gente me decía eso, yo respondía, ¿es lo que captaste? Tengo muchas más cosas en las que me equivoqué durante ese sermón. Pero si eso es lo que entendiste, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero si no lo permites, si te dices a ti mismo que esto no se aplica a ti, ese es un problema más profundo. Mira Proverbios 14, y Proverbios va a decir mucho sobre esta porción de la escritura. Esto es lo que la palabra de Dios dice sobre este tipo de persona. El capítulo 14, versículo 17 dice, el hombre de pronto temperamento, actúa neciamente, y el hombre de maquinaciones malvadas es aborrecido. Mira el versículo 29 del mismo capítulo. El que es lento para la ira tiene gran entendimiento, pero el que es de espíritu impaciente exalta la necedad. Capítulo 15, versículo 18. Un hombre de mal genio provoca contiendas, pero el lento para la ira apacigua una disputa. Esa es la persona, que es un pacificador, ¿verdad? Mira el capítulo 19, versículo 11. Dice que la discreción del hombre lo hace lento para la ira, y es su gloria pasar por alto una transgresión. Regresa a Santiago. Mira, la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios es la única herramienta principal que Dios ha dado para santificar su iglesia. Y si tu respuesta es ira es un día triste, el propósito dorado de pensar en esto lo plantearé en forma de pregunta para ti. No es el propósito de la vida cristiana a través de muchas luchas, crecer, que la palabra de Dios a veces te haga sentir incómodo. De hecho, creo que si no lo sientes, incluso esta noche, te diré esto: si aún no te has sentido incómodo, entonces no estoy haciendo algo bien. Así que espero ofender al resto de ustedes con el resto de esto. Entonces vamos a mencionar tres áreas de esta persona, ¿verdad? Así que miramos lo de ser lento para la ira, lento para hablar. Quiero decir, lento para la ira, pronto para oír, y obtenemos esta idea de que, bueno, ahora me estás diciendo que debo escuchar más a la predicación y cómo no debo responder. Si pudiera decirlo de otra manera, sería así, de acuerdo. Piensa en esto. Esos tres puntos se verían así. No escuchas o te desconectas. Hablas demasiado o te enojas fácilmente. Déjame ponerlo de otra manera. No escuchas claramente lo que se te está diciendo. Tienes más que decir de lo que se necesita escuchar. O te irritas fácilmente. Si alguno de esos se aplica a ti en este momento, y ahora quiero darte el contexto más amplio, ¿de acuerdo? Si alguno de esos se aplica a ti, ya sea en la iglesia,
durante la predicación o en casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con personas en el trabajo, con amigos, con la familia, si ese eres tú. Hay un problema arraigado. Ese es el contexto más amplio. Y te diré esto, si eres esa persona que tiene ese tipo de problema, entonces probablemente también tengas un problema con la predicación o te enojas por ello, o te desconectas y no escuchas, o te dices a ti mismo que eso aplica a otra persona. Soy más maduro que eso. Bueno, mira la regla general en Hebreos que dice cómo es una persona madura. ¿Deberían ser maestros? Eso es una acusación. Tú no lo eres. ¿Cuánto tiempo has estado caminando con el Señor? Esto queda claro, y lo leeré de nuevo en el versículo 20, porque la ira del hombre no logra la justicia de Dios. Y en contexto, la ira es obvio. La ira hacia la predicación de la palabra de Dios no logra la justicia de Dios. Eso es obvio. Déjame leerte algo aquí. No iba a ir, pero podría compartir esto más tarde. No, compartiré esto. Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo el que esté enojado con su hermano será culpable ante los tribunales. Y cualquiera que diga a su hermano inútil será culpable ante el Tribunal Supremo. Y cualquiera que diga necio será lo suficientemente culpable como para ir al infierno ardiente. ¿Por qué cito eso? Déjame decirte esto. Es obvio que Cristo mismo está haciendo este punto. Nunca, nunca, nunca hay una razón para que estés enojado con la persona en la iglesia. Puedes ser herido por ellos, pero literalmente dice que no debes estar enojado. Tu ira no logrará la justicia. Y si entiendes eso, un hermano o una hermana se acerca a ti y dice, tengo algo que decirte, que estás fallando en esta área. Te están predicando la palabra. La palabra dice que no deberías estar haciendo esto. Y tu respuesta es enojarte con ellos. Tienes un problema no con la persona. Tienes un problema con la palabra de Dios. Y tú eres el que no es lento para la ira. Mi segundo y último punto es este, la receptividad a la palabra. Vemos esto en el versículo 21. Dice, por lo tanto, despojados de toda inmundicia y de todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que puede salvar sus almas. Él llega a este punto, dice, por lo tanto, recuerdas cuando llegas a, o en las escrituras, tienes que preguntarte, ¿cuál es el por lo tanto? Bueno, el por lo tanto es por lo tanto, porque ya has visto en los versículos 19 y 20 lo que la palabra ya te ha hecho entender es lo que deberías saber. ¿Recuerdas eso? Lo que deberías saber, ya te lo he dicho. Ahora Él ofrece ideas sobre principios fundamentales para tu caminar. Ahora que entiendes esto, y ahora que la palabra de Dios está dando testimonio en tu vida, ahora Él dice, ahora obtendrás los principios sobre cómo aplicar estas cosas en tu vida. Y la palabra de Dios siempre es útil de esa manera, porque no te deja solo con lo negativo, como dejar de estar enojado, escuchar la predicación. No, ahora dice, está bien, ahora así es como vas a hacer esto. Ahora, ¿cómo hace esto? Mira el versículo 21 de nuevo. Él dice, desechando, este es el primer principio, y ya lo has visto antes. Está expresado de manera diferente. Es
donde el creyente tiene este principio de despojarse, ¿verdad? El Señor te ha convertido, te ha salvado, te ha dado su Santo Espíritu, te ha dado la naturaleza de Cristo, pero aún tienes los efectos residuales del pecado en tu vida. Esa naturaleza todavía está viva. Ahora se establece el principio de que necesitas dejar de lado estas cosas, despojarte de estas cosas. Mira el capítulo 4 de Efesios. Efesios 4 nos habla sobre este despojarse. Efesios 4, versículo 22. Entonces, en referencia a tu antigua manera de vivir, esto es como si ya no fueras quien eras, dejas de lado. Aquí está la misma redacción, ¿verdad? Dejando de lado, dejando de lado el viejo yo, que se está corrompiendo de acuerdo con la lujuria, del engaño, y que sean renovados en el espíritu de sus mentes. Y aquí vamos, y vistiéndonos del nuevo yo, que es a la imagen de Dios. La imagen de Dios ha sido creada en justicia y santidad de la verdad. No has sido dejado solo como un huérfano para caminar este camino solo. Él dice, deja esto a un lado. Santiago dice que lo primero, él dice, dejando a un lado toda inmundicia. Mira, va a dar un término amplio para esto. Pero antes de llegar a eso, quiero que pienses en esto. En el Antiguo Testamento, tenían una idea similar. Habla sobre desechar tus ídolos, ¿verdad? Sabes, dice eso en Isaías 2, o desechar el pecado en Ezequiel 18, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento se trata de despojarse, de deshacerse del pecado, deshacerse de la autoadoración, porque todo pecado es adoración a uno mismo. Él dice esto, deja esto a un lado, aparta estos ídolos. Porque en ese momento, cuando decides por ti mismo, voy a hacer esta cosa en particular, en ese momento, eres la persona más importante del mundo. Veamos el capítulo 3 de Colosenses, y nos ayudará con esta idea solo en 2 versículos. La primera parte del versículo 5 dice esto, Colosenses 3, versículo 5. Por lo tanto, considera, calcula, haz las cuentas. ¿Recuerdan eso? Consideren los miembros de su cuerpo terrestre como muertos a la inmoralidad. Y él da una larga lista. Salta al versículo 8. Pero ahora tú también deséchalos todos. Mismo wording. Ira, aquí vamos. Él acaba de hablar sobre esto. Usa las mismas palabras. Ira, maldad, calumnia. Eso es discurso. Y dice, de hecho, el abuso es discurso de tu boca. Si quisieras un paralelo con Santiago 1, ahí está el último versículo. Deja estas cosas a un lado. Él dice suciedad. Mira, la traducción literal de suciedad es realmente simple. Es solo tierra. Pero tiene esto. Tiene esta definición. Significa esto. El aspecto ético de deshacerse es este. Es una contaminación moral, corrupción, como si aún residiera en ti. Deséchalo. La segunda palabra general que utiliza es maldad. Otra definición de eso sería bajeza o depravación. Él está dando un término amplio para estas cosas. No va a darte esta larga lista como lo hizo en Colosenses o en Efesios 4. Simplemente dice una visión amplia de esto. Suciedad y maldad. ¿Y por qué dice esto? Esta es la razón por la que dice esto.
Porque la barrera para la palabra de Dios y la palabra de Dios produciendo justicia en nosotros siempre ha sido el pecado. Ustedes conocen la frase, el pecado te alejará de este libro, ¿verdad? Y este libro te alejará del pecado. La barrera para tu crecimiento y esta idea, Él da toda esta gran visión general, esta suciedad y maldad. Y nos dice todo esto, y dice, bueno, porque todo regresa al pecado, la forma en que escuchas, la predicación de la palabra de Dios. Él lo termina con esto en el versículo 21, y al cerrar dice esto. Las últimas partes, en humildad, reciban la palabra implantada, en humildad, reciban la palabra implantada. La palabra humildad puede ser traducida como gentileza. Mientras te sientas allí, no te sientas allí con orgullo, y no inflates tu pecho. Este versículo me resulta tan familiar. Lo he escuchado predicar una docena de veces. Despides. No necesitas sentarte allí con gentileza. Otra definición de esta palabra es mansedumbre. Mirar. El punto de esto es que todo esto es un asunto del corazón. Mateo 13 no los voy a llevar allí, pero Mateo 13 sí recuerdan. La parábola del sembrador la recuerdan. Y nos dice que Jesús está contando esta parábola y está hablando del sembrador esparciendo semillas, que es la palabra de Dios, la misma idea aquí. Y dice que esparce algunos allá en el camino, y luego esparce algunos en terreno pedregoso, y esparce algunos entre espinas. Luego, el último, dice que lo esparció en buena tierra, y esa es la única que produjo, una cosecha y fruto. Mira, creo, según Jesús, que la tierra que dio fruto y cosechas es un corazón humilde, un corazón manso y gentil que recibe. Y él dice esto, veamos las últimas partes. No iba a llevarte allí, pero mira, Mateo 13, solo un versículo que quiero leerles a ustedes. Santiago 13:23. Dice esto. Y el que fue sembrado en la buena tierra, este es el hombre que oye, es vivificado por la palabra y la entiende, quien de verdad da frutos, y produce algunos al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Termina esto con una declaración reveladora. Dice esto, que es capaz de salvar tu alma. Él es capaz de salvar tus almas en Santiago 3:121. Mira, esto es una señal de una creencia verdadera y genuina. El que recibe la palabra de esta manera es esa buena tierra. Los gentiles, los mansos, saben Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, bienaventurados los gentiles. ¿Y qué dice? Porque ellos heredarán la tierra. Estos son creyentes. La palabra de Dios es verdadera y oro que a medida que camino a través de esto que ya no veas otro sermón de la misma manera.
Tú aplicarías estas cosas, y esas son tus aplicaciones si quieres saber cuáles son. Ese número 1 en la parte superior de eso sería que debes ser pronto para escuchar, pronto para oír, lento para hablar, y cuando te moleste, ora para que no respondas. Con ira. Permite que la palabra de Dios transforme tu propia forma de pensar sobre ella. Oremos. Padre, te agradecemos por esta porción de las Escrituras. Y oro para que continúes trabajando en nuestras mentes y nuestros corazones, mientras reflexionamos sobre todas estas cosas, mientras nos vemos a nosotros mismos correctamente, Señor. ¿Nos humillarías? ¿Nos ayudarías a ser mansos? A medida que miramos en tu palabra, que tú mires en nuestras almas, que nos hagas más como tu Hijo, para que tengas más gloria para ti mismo. Gracias por toda la reunión aquí. Bendice a estas personas. Señor, por aquellos que no te conocen, te ruego que, Señor, les ayudes a reflexionar sobre estas cosas, que piensen en la palabra y piensen en tu evangelio, que es capaz de salvarles. Señor, concédeles arrepentimiento y fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.